En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25. Dice así: En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los demás eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así, sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa, Isabel, quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú.
enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, Los seres humanos somos un tanto defectuosos y no importando que a veces estemos en las cosas de Dios, podemos también tener nuestras carencias, nuestras debilidades. Hoy el Evangelio nos presenta a un señor que estaba al frente como sacerdote en el caso de la tradición judía y ya era anciano. La cuestión aquí es que él, siendo un consagrado a Dios, no tenía las cosas que él le pedía a Dios. Dentro de la tradición judía, el no tener hijos es no estar bendecido por Dios. Entonces ahí está su oración siempre presente. Dice ahí el versículo 8. Zacarías pertenecía a un grupo sacerdotal y a él le tocó oficiar delante de Dios, realizar ese ritual religioso correspondiente a la tradición judía. Quemaba el incienso, dice el versículo 10, y ahí es cuando se le apareció un ángel. Zacarías, dice el versículo 12, se queda sorprendido y el ángel comienza a hablar compartiéndole lo que sin duda Dios le había dicho al ángel que le dijera a Zacarías. Ángel significa enviado, le explica todo el plan de Dios, se lo dice a detalle, le dice las cosas que van a suceder, las que tiene que él hacer como padre de familia de este niño. ¿Cuáles son las características que debe tener este niño para darle un rumbo, una orientación a su crianza? Dice ahí en el versículo 13, Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Hay muchos esposos que anhelan, que sueñan, que desean tener familia. No sé por cuánto tiempo le han pedido a Dios. Hay veces que le pedimos, pero lo pedimos sin querer, sin insistencia, sin piedad, sin amor. Y dicen que en el pedir está el dar, pero también hay que esperarnos el tiempo de Dios. Hace muchos años me tocó conocer a una pareja. No tenían hijos y cierto es que ella se dedicaba en la medicina y él también en cierto tipo de cuestiones de enfermería, pero eran personas acercadas a Dios. Cuando nos conocieron, nos dieron su amistad y también nos dieron oportunidad de estar ahí en su casa compartiendo cursos de Biblia. Tuvieron mucha confianza con nosotros a tal punto que nos daban las llaves de su casa para que nosotros pudiéramos entrar y ahí impartir los cursos de Biblia. Pasado el tiempo, pero mucho tiempo, ellos se separaron. No me tocó verlo en primera persona, fue algo que me contaron los demás. La causa de la separación fue no tener hijos. Y es que en algún momento ella como médico encontró una muchachita que había quedado embarazada. No estaba casada y no quería tener ese hijo, quería acabar con su vida. Para eso ella, siendo médico, le dijo, mira, yo no tengo hijos. ¿Qué te parece si yo te ayudo con todo lo económico y me lo das en adopción? Y las cosas se fueron dando así, a tal punto que llegó el momento en el que la muchachita aquella dio a luz, siendo asistida por aquella pareja que no tenía hijos. Y sí, me tocó mirar a ese niño o niña, no recuerdo porque hace ya muchísimos años, pero pasados unos meses, la mamá de aquel niño, aquella niña, renació en el amor de madre e interpuso una demanda para quitarle lo que ella había cedido voluntariamente, dando en adopción a ese niño o a esa niña. Y obviamente, teniendo en cuenta esa situación, esa pareja no quiso entrar en conflicto y regresaron a su mamá aquella criatura. Ellos siguieron con la añoranza de tener hijos, pero dentro de lo clínico y lo médico, sabían que ya no había otra cosa que hacer. Y pasados muchos años, él la abandonó a ella porque su sueño era tener hijos. Me he encontrado yo a muchas parejas que anhelan tener hijos y no dudo que otras parejas más estén escuchando este mensaje. Le piden a Dios poder ser padres de familia, pero no sé cuánto tiempo tengan orando, no sé de qué manera están orando. Zacarías era
un sacerdote judío, estaba casado conforme a las normas judías y no tenía hijos, ya son ancianos. Y Dios escucha nuestras oraciones. Dios escuchó la oración de Zacarías. ¿Cuántos años tuvo que pasar? Muchos. Podemos determinar que la oración de este hombre era una oración con fe, con paciencia, pero le hacía falta confianza. El ángel le va describiendo cómo se va a dar este proceso de la historia de la salvación en la relación matrimonial de ambos, su esposa y él, siendo ancianos. Tú te llenarás de gozo, muchos se alegrarán de su nacimiento, tu hijo va a ser grande. Eso sí, llevará una vida austera, una vida sacrificada, no tomará vino ni licor. Pero lo mejor, ese niño estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Y eso sucedió. Recordarás que cuando llegó la Virgen María a la casa de Isabel, Isabel que tenía 6 meses de embarazo, la Virgen María le habló y el niño saltaba en el vientre de la madre y en ese momento se llenó del Espíritu Santo. Dios lo que promete lo cumple. El ángel le da a conocer a su papá lo que hará ese muchacho cuando crezca. Muchos se van a volver a Dios, se van a convertir, va a ir delante del Señor, del Hijo del Hombre, con el espíritu y el poder del profeta Elías, que era lo que estaba esperando el pueblo de Israel. Va a tener el fuego del Espíritu Santo. Y a pesar de que se lo ha explicado todo, cómo es que va a suceder, quién va a ser, el ángel fue claro. Pero el que tiene las dudas es este hombre, que sí, es un hombre de Dios, es un hombre consagrado a Dios, es un hombre que le pide a Dios, pero algo falló. Llegó el momento en el que pudo hablar con ese ángel, con ese enviado de Dios, y dudó. Dudó Pedro cuando caminaba por el agua, por eso se hundió. Dudó Zacarías cuando estaba escuchando a este ángel, a este enviado de Dios. Y a veces así estamos nosotros, dudamos. Cuidado con las dudas. Las dudas han sido causa de rompimiento matrimonial. Las dudas han sido causa de peleas entre familiares. Las dudas han sido causa de muchos desastres sociales. La duda la siembra el diablo. La confianza la siembra Dios. Versículo 18. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Ay, Zacarías, Zacarías, te acaba de explicar el ángel cómo es que va a suceder todo esto. Dios ha escuchado tu oración, Zacarías, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, porque Dios obrará en ella. Ya es anciana, tú también. Para Dios no hay nada imposible, Zacarías. Pero le ganó la duda a Zacarías, así como muchas veces nos gana a nosotros. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé nuestra buena sacudida para que pueda más la confianza en Él, la esperanza en Él que la duda. No dejes que la desesperación o la duda ganen. Sí, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine realmente qué es lo mejor y qué es lo más bueno para nosotros. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero a nosotros que nos corresponda seguir orando y pidiendo para que Dios nos ilumine. Y hay que esperar los tiempos de Dios. Porque si es bueno, Dios nos lo dará, no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino.